Hola, les damos la bienvenida a su podcast RH, en donde valoramos lo humano del recurso. En este capítulo vamos a tratar un tema muy importante para todas las personas, que es el miedo. Y el miedo en muchas ocasiones, si no lo sabemos controlar, nos lleva al dolor. Y el dolor, como sabemos, es una situación y un factor inherente al humano. Lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos ante ese dolor, que es o podemos sufrir o podemos tomar el dolor como un impulsor para lograr lo que estamos buscando y seguir creciendo como humanos. Y para ello nos vestimos de gala, la verdad, en este capítulo. Tengo el gusto y el placer de platicar con la persona que escribió este libro. Los tiburones también tienen miedo. Gerardo del Villar es un documentalista, un fotógrafo profesional de animales incomprendidos. Es padre de 2 hijos, es conferencista y muchas cosas más que seguramente hoy nos va a platicar. Así que, sin más, pues le doy bienvenida. Gerardo, ¿cómo estás? Bien, bien, a todo dar, tocayo, pues muchas gracias por la invitación. Gracias. Un gusto estar aquí con todos ustedes y encantado de la vida, ¿no? De poder platicar de estos temas que parece que no los vivimos en el día a día. Mucha gente dice, pues este es un buzo de tiburones, es una persona que no tiene miedo, es valiente. Y piensan que no tenemos cosas en común, pero créeme que tengo muchísimas cosas en común con todo tu auditorio y sobre todo que soy una persona muy miedosa, ¿no? Simplemente lo que yo digo es que he aprendido a capitalizar mis miedos de una manera diferente, lo cual me hace parecer valiente, ¿no? Exactamente. De hecho, creo que el miedo, aquella persona que diga que no tiene miedo, no es humano. No es humana. No, claro que no. Yo digo que tenemos miedo desde que tenemos uso de razón hasta que dejamos de tener uso de razón, ¿no? Exacto. Porque pueden ser miedos diferentes, ¿no? Puede ser miedo a perder un trabajo, puede ser miedo a la salud, puede ser miedo que le pase algo a un familiar, o simplemente puede ser miedo a que truenes un examen. O sea, Exacto. Siempre son, todos esos nervios siempre es miedo, ¿no? Siempre está presente el miedo, ¿no? Y yo creo que si aprendemos a vivir con miedo y entendemos que el miedo no es un sentimiento malo, es un sentimiento, por un lado puede ser un sentimiento que nos protege, por otro lado puede ser un sentimiento que nos impulse, ¿no? Exacto. Entonces una emoción, ¿no? El miedo es una emoción que nos puede impulsar muchísimo, ¿no? Exacto. Y lo importante del miedo es primero aceptarlo, ¿no? Saber que está ahí y después aprender a controlarlo para que sea tu amigo, ¿no? Sí. Para que te ayude a lograr esos objetivos que tengas en la vida, independientemente de los que sean. Pero también me parece que el miedo, en cierta forma, o hay algunos miedos que son irreales. Porque tú mismo en el libro comentas que muchas de las cosas que pensamos que pudieran pasar no pasa. Realmente no pasan. Y son las que muchas veces nos hacen echarnos para atrás y nos impiden el dar ese paso que tenemos que dar para ser mejores personas o para conseguir lo que estamos buscando. Sí, porque muchas veces nos da miedo no lograr eso que tanto anhelamos, ¿no? Y yo lo que me encanta, bueno, hay un libro que se llama El poder de la hora, que te gusta leer mucho, de Eckhart Tolle, y él te dice que si tú vives en el presente, pues el miedo casi no aparece, ¿no? Existe. Si vives en este momento que estamos tú y yo ahorita platicando y es lo único real, pues ¿qué pasa? Disfrutas, ¿no? Disfrutas mucho la vida, ¿no? Y te cambia mucho. Fíjate que yo he trabajado mucho estos últimos años, he trabajado mucho el tema de tratar de estar en el presente, tratar de fluir y tratar de tener fe que lo que pasa, pasa por una razón, para un bien mayor, ¿no? Y sí, el miedo, como bien lo decías, fíjate que yo creo que hay dos factores bien importantes para poder manejar el miedo y para poder empezar a hablar de miedo. Okay. Primero, no tener miedo al miedo. Y segundo, no avergonzarnos de tener miedo. Totalmente. Si a nosotros no nos da vergüenza tener miedo y decir, oye, pues a mí sí me da miedo eso, ¿qué pasa? Enfrentamos, a mí no me gusta decir que enfrentamos al miedo porque me gusta verlo como un aliado, ¿no? Y enfrentas a un enemigo. Pero aprovechas el miedo de una manera diferente.
tienes una base. Te quitas mucha presión de encima cuando tú te deja dar vergüenza los miedos que tienen. Y luego también, y cuando digo dejar de tenerle miedo al miedo, pues es que también hay muchos miedos que no tienen propósitos en nuestras vidas, ¿no? Exacto. Entonces digo, oye, vámonos mañana a brincar en paracaídas. ¿Para qué? Pues para enfrentar tus miedos. Sí, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es el propósito de aventarme en un paracaídas? Exacto. Si no me va... Si para mí no representa nada. No, y no me va a hacer mejor, no me va a hacer mejor en mi trabajo, no me va a hacer mejor marido, no me va a hacer mejor padre, no, Sí. no va a hacer nada. Entonces, pues no tiene caso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y también algo que comentabas, y refiriéndome al libro, que una de las 81 aprendizajes que tuviste, en uno comentas que justamente, no tengo la frase tal cual, pero dices básicamente, no tengas miedo en acercarte a esa persona que ya llegó al punto de donde tú quieres estar, para que te diga cómo llegó y que te lleve ahí, ¿no? Porque muchas veces también el miedo que tenemos a reconocer que no sabemos algo y después ver a alguien más que sí lo logró, nos impide enriquecernos de lo que esa persona nos pudiera transmitir para que a partir de ese punto tú puedas lograr algo más. Es que hay otra ficha en juego muy importante, ¿no? Que es el ego. Exactamente. Y cuando reconocemos que no sabemos algo, nuestro ego se ve lastimado. Sí. Entonces, yo creo que yo sí considero una gran habilidad mía es que reconozco mis debilidades y no me avergüenzo de ellas. Uh-huh. O sea, nunca, bueno, sí, claro que sí me he avergonzado de ellas, ¿no? Pero hoy en día reconozco mis debilidades y no me avergüenzo de ellas. Y eso me ha hecho posible acercarme contigo y capaz pedirte, oye, tocayo, por favor, en cuanto a recursos humanos, ayúdame a acercarme a esta persona porque yo sé de tiburones, pero no sé de cosas en la oficina, ¿no? Exacto. Y bueno, y cuando estoy trabajando, eso fíjate que me pasó mucho cuando fuimos a fotografiar a los cocodrilos. Yo llegué, pues sí, yo de tiburones sabía mucho, pero de cocodrilos no tenía la menor idea. Y sí, los dos tienen mandíbulas, pero uno interactúa diferente que el otro. Y entonces ahí llegué con Ernesto, que era el guía de los cocodrilos, y le dije, Ernesto, tú eres el jefe, tú me dices dónde me paro, cómo me paro, si me tengo que salir, me salgo. Exacto. O sea, a mí no me preguntes si estoy de acuerdo o no. Tú eres el que sabe hacer las cosas, tú dime cómo las hago yo, ¿no? Así es. Y eso, hay Richard Branson, este genio loco inglés que hizo la aerolínea de Virgin y Virgin Records y eso. Pues yo soy fan de él y sus libros están muy padres, te los recomiendo su biografía. Y hay una TED Talk que está ahí en internet, búscala, vale la pena. Y llega pues, siempre este cuate muy suelto, de camisa blanca, desfajado, con unos pantalones, descalzo, a la TED Talk, ahí se sienta y empieza a platicar y le dice el conductor, ¿no? Oiga, señor, ¿cómo le hace usted cómo le ha hecho para tener tantos éxitos y para ser el billonario que es? Y este cuate, es muy relajado, ¿no? A mí me encanta eso. Dice, pues muy fácil. ¿Cómo que muy fácil? Sí, contrato gente que sabe más que yo. Exacto. Entonces, si tú te das cuenta, yo no sé cómo le haga el señor Slim, pero estoy seguro que sigue algo similar. Algo similar, ¿no? Sí, porque los grandes empresarios, y no solamente grandes empresarios, las personas que logran hacer grandes cosas, normalmente se juntan de un equipo de especialistas o expertos que saben incluso en la materia que manejan mucho más de lo que ellos saben. ¿Y qué hacen con su ego? Lo hacen a un lado. Sí. Entonces ya no les da miedo el ego, ¿me entiendes? Y si lo ponemos en un plano de una oficina, pues cuántas veces vemos, y eso en mis conferencias los platico mucho, ¿no? Cuántas veces no aprovechas, en el Congreso viene el líder vamos a decir, de Querétaro, que tuvo la top de ventas, y viene el líder de Quintana Roo, que está hasta abajo, ¿no? Pero el líder de Quintana Roo no tiene la humildad para reconocer y acercarse a preguntar al de Querétaro, oye, ¿cómo lo hiciste, no? Totalmente. Si hacemos el ego a un lado, y bueno, como bien lo decías, los caminos ya están trazados, ¿no? Sí. Sí, pues hay que seguir a los que ya lo lograron, ¿no? Exacto. Y eso nos va a ayudar a disminuir nuestros miedos, ¿no? Totalmente, me parece que es algo fundamental tanto en la vida como en el ambiente profesional. No sé si decir ser humilde sería sinónimo de quitarte el ego o bajar el ego. No, yo creo que no tiene nada que ver. ¿No?
No, yo creo que la humildad, es más, yo veo la humildad como una virtud, ¿no? No como... Y el ego, yo creo que el ego muchas veces es un escudo, ¿no? Es un escudo... Es una máscara que Es traemos. una máscara y el ego, pues muchas veces no es que seamos ególatras por naturalidad, sino porque es una manera de protegernos, ¿no? De que no nos duela, ¿no? Exacto. Y bueno, en el ambiente que yo me manejo, si no manejas bien tu ego, pues déjate que te cueste la chamba, te puede costar La vida. Sí, exacto. Porque el trabajo en equipo en lo que tú haces en los museos y en todo esto es fundamental. Fundamental. ¿No? Fundamental. No hay actividad o no hay persona que tenga un rol menor al otro porque con alguien que falle está la vida de por medio, ¿no? Está la vida por medio. Te voy a platicar algo que no viene en el libro. Cuando hice el documental Tiburones de México, estábamos en la isla de Guadalupe. La isla de Guadalupe está hasta arriba en Baja California, como 270 kilómetros para dentro del mar, del Océano Pacífico. Y estábamos haciendo el documental Tiburones de México, que quería demostrar que México es un santuario de tiburones a nivel mundial. Y venía Luke, que es un camarógrafo que lleva mucho tiempo conmigo, me ha ayudado, él editó el documental, una persona que quiero mucho. Y me dice, oye, ¿a quién quieres que entreviste en el barco, no? ¿De quién levanto testimonios? Y le dije, pues de todos. No quiero que falte un testimonio de nadie, de la limpieza, todos. Y llega con Chava. Chava era un chef veracruzano, ya sabes, así, morenito, y hablaba así, ¿cómo está? Todo un tipazo, ya sabes, que tienen ese carisma natural, que cocinaba riquísimo, aparte, eso sí, con un chorro de grasa, ya sabes, así como... Y le dice Luca, Chava, oiga, dígame cuál es su función, qué es lo que hace usted aquí. Y le dice, yo estoy haciendo un documental. Le dice, a ver, ¿cómo que estás haciendo un documental? Sí, porque todos somos un equipo. Eso. Al yo preparar la comida para los que están buceando y para los que están tal, yo estoy haciendo un documental. Y muchas veces en los entornos, no sé, volteamos a ver al de la limpieza y no lo consideramos como parte del equipo, ¿no? Sí. Y esta persona está manteniendo el lugar adecuadamente, limpio, sano, para que los que tienen que ejecutar tareas más grandes la puedan ejecutar de una manera correcta y no tengan que levantarse ellos a limpiar sus cosas, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí vamos al objetivo principal, ¿no? Ayer el objetivo era el documental y es muy padre ver cómo se puede, como bien lo dices, ¿no? Cómo el equipo es importante. Y aparte, llega al punto que también mencionas en tu libro, los 2 puntos básicos que tienes que tener para lograr lo que quieras. Claridad y propósito. Cuando logras que tu equipo entienda el propósito y que sea un propósito compartido, me parece que el éxito está asegurado. Sí, y hablando del miedo, ¿qué pasa muchas veces? Tenemos objetivos pero no tenemos propósito. Entonces nos da miedo, claro que nos da miedo. Claro que da mucho miedo, ¿no? A mí me han invitado a fotografiar anacondas bajo el agua en Brasil. Pues me da muchísimo miedo, igual que los tiburones, pero no tiene ningún propósito en mi vida. Los tiburones sí. Ajá. Entonces, muchas veces ¿qué es lo que creemos? Y luego, ¿sabes qué pasa también muchas veces cuando estamos en una empresa? Que yo me he dado cuenta, la gente no casa su propósito personal con el propósito de la empresa. Y piensan, oye, es que el propósito de la empresa no es el mío, no es el tuyo, pero es el medio para llegar a tu propósito personal. Sin embargo, me parece que ahí quien tiene trabajo o a quien le ha hecho falta trabajar es a la empresa. Sí, claro. En impregnar el propósito de la empresa, sí, el propósito mayor dentro de las personas que trabajan en ella. Sí, platicabas de Tony Robbins, estamos platicando de Tony Robbins. Y Tony Robbins te lo dice, o sea, cuando tú estás trabajando, ¿qué estás haciendo? ¿Estás dando una conferencia, digo, en mi caso? Ajá. ¿O estás preparando para llevar a tus hijos de vacaciones? Pues normalmente la segunda. La segunda. y eso es lo que pasa. Muchas veces llegamos a la empresa y llegamos con una actitud porque ya tengo que venir tal. Sí. Y no nos damos cuenta que gracias a eso pagamos las colegiaturas o no hablemos de subsistir. Gracias a eso podemos ir de vacaciones. Gracias a eso le podemos dar un regalo a un ser querido o a nosotros mismos, ¿no? Y entonces el propósito de trabajar, capaz el propósito de la empresa es generar bienestar y salud, ¿no? Vamos a hablar de una farmacéutica, sí, ¿no?
Sí, el propósito de la empresa es generar bienestar y salud, pero tú personalmente estás generando bienestar y salud también a tu vida y a tu gente que quieres, ¿no? Exacto. Entonces es bien interesante porque cuando tú casas ese propósito, pues vas para adelante, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, en mi medio, pues si no, la primera vez que me invitaron a fotografiar cocodrilos, yo dije en él, yo paso, yo ¿por qué me voy a meter al agua con esos bichos? Me invitó un amigo que quiero mucho para filmar para una serie de cápsulas de televisión y yo meramente era el camarógrafo y a mí no me interesó. Okay. Luego me salió la oportunidad de preparar unas cápsulas donde yo era el protagonista. Entonces sí, ya tuvo un propósito, un sentido, ¿no? Ya fue diferente. Ya valió para mí, ¿no? Entonces, cuando encontramos el propósito, es mucho más fácil. No se quita el miedo. No, pero el miedo lo utilizas como un impulsor. Sí, y cambia un poco la sensación. Capaz se vuelve se vuelve emoción, disfrazas el miedo de emoción, ¿no? Sí. Y también es importante, bien claro qué miedos vamos a trabajar y cuáles de plano le vamos a dar la vuelta y vamos a decir, oye, pues sí me da miedo y que no me interesa, bye, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hablando de miedos, de ego y de propósito, cuéntanos cómo enfrentaste tú esa primera expedición que tú organizaste, aquella que se tuvo que cancelar por el mal tiempo, y cómo eso lo pudiéramos reflejar para que las personas que seguramente se encuentran en ese tipo de tormentas dentro del ambiente profesional laboral pueden salir adelante o de qué pueden echar mano para salir adelante. Mira, bueno, les comparto, ¿no? Mi primera expedición que yo organicé para ver tiburones blancos a la isla de Guadalupe, lo organicé en el 2007. Yo la primera vez que fui fue el 2007, pero y ahí terminando organicé esa expedición para ir el 2008. La isla de Guadalupe para llegar es un lugar muy lejos y los barcos que hacen esa expedición son barcos caros. Es una expedición cara, estás hablando de alrededor de $4,000 con todo incluido. Considerando que todos son de México, todos los que no necesariamente, también venían unas personas de España. ¿Y ahí no se incrementa? No, bueno, sí, claro, porque van de México. O sea, digo, el costo de $4,000 considerando no, que el costo de $4,000 es subirte al barco. Ah, ok. Llegar a Ensenada es otro tema. Ah, perfecto. Sí. Okay. Y entonces ya llegas y yo estaba listo. Fue una expedición que hice con muchas ganas, con mucha ilusión, porque me apasionaron los tiburones. Cuando lo conocí dije, yo quiero traer a gente aquí y quiero empezar un negocio de expediciones que hoy en día, pues, gracias, me ha ayudado a darle la vuelta al mundo, ¿no? Bueno, que ahorita también nos vas a comentar cómo le hiciste a darle la vuelta a la situación del COVID, porque en el COVID también sufriste allí un golpe fuerte. Sí. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Estamos listos para zarpar. Yo había vendido 21 lugares más mi lugar en el barco. Y pues de $4,000. Y justo antes de zarpar me marca el capitán y me dice que no podemos zarpar porque hay una tormenta. Y le dije, oye, pues sí, bueno, no pasa nada, zarpamos mañana, ¿no? Y me dice, no entiendes, o sea, mañana no puedes, bueno, la semana que entra, ¿no? Ya tenían la temporada de ver tiburones blancos es muy cortita, es de 2 meses y medio. Entonces todo está vendido. Y era hasta el año que entra. Y le digo, ok, bueno, pues para el año que entra. Y me dice, sí, no, Gerardo, tienes que ver lo de tu seguro, me dijo, me acuerdo de tu seguro de viajes. Gracias a Dios, ellos no me habían puesto en el contrato eso, entonces por ahí me zafé y me lo reembolsaron. Pero independientemente de eso, pues yo tenía 21 huéspedes hospedados en el hotel que tenía que tocarles la puerta y decirle que se había cancelado la expedición. Y yo no había incluido lo de seguro en mis contratos en mi primer viaje, ¿no? Del seguro de gastos, del seguro de viajes. Y pues tocarle a cada uno, pues sí fue muchísimos aprendizajes, ¿no? O sea, eso pudo haber matado, al igual que el COVID, que lo dijiste, pudo haber matado mi empresa de expediciones, pero vuelvo a lo mismo porque bueno, tuve que reembolsar algunos par de lugares, aparte le tuve que reembolsar al que creí que era mi más amigo. Al que mencionas ahí que fue el que se puso peor. Peor, que era el que según yo era mi mejor amigo, bueno, no mi mejor, pero el más amigo de esa expedición. O sea, luego el que pensabas que se iba a poner coloco, reaccionó bien. Es bien interesante cómo reacciona la gente ante esas situaciones. Y pues sí fue un fregadazo, ¿no? Para mí, pero ¿por qué seguí? Porque tenía muchísima claridad y un propósito muy fuerte, ¿no? Entonces, si yo hubiera capaz hecho, en lugar de esa expedición a ver tiburones, hubiera hecho una expedición similar
a una carrera de Fórmula en Estados Unidos que me vale gorro, pero la veo como buen negocio. Al tener un problema así, pues tiras la toalla, ¿no? Claro. Ahí no la tiré. ¿Por qué no la tiré? Porque era algo que amaba. Es algo que amo, ¿no? Es algo que amo hacer y es algo que me apasiona hacer. Y dije, yo lo voy a hacer. Y esa pasión y esa claridad amarrada a ese propósito que era para mí conocer a los tiburones, empezar a hablar bien de ellos, fotografiarlos. En ese entonces también tenía la idea de hacer un artículo en la revista México Desconocido. O sea, como que tenía varias... Mi propósito era demasiado fuerte y demasiado pesado como para tirar la toalla, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Vuelvo a lo mismo. Cuando el propósito no es lo suficientemente fuerte, el miedo crece y no tenemos la fuerza para enfrentar o manejar una situación complicada, ¿no? Oye, pero ahí, ¿cómo le hiciste para gestionar toda la parte, me supongo, administrativa, esto de hablar con la aseguradora, que te reembolsaran? O sea, cosas que seguramente tú desconocías porque era la primera vez que lo hacías. Y aprendí muchísimo. ¿No? Mira, te comparto que, digo, yo cuando me dice el capitán del seguro y que no me iba a reembolsar, me metí a revisar el contrato de pies a cabeza y no me mencionaron el seguro en ningún momento. Ok. Y yo ya le dije, oye, si tú me hubieras mencionado que había que contratar un seguro de viaje, yo lo hubiera mencionado. Entonces, si yo soy tu dealer, porque es como charteas estos barcos, ¿no? Si yo soy y hoy en día sigo vendiendo ese barco. Ok. Le sigo vendiendo esa empresa. O sea, la verdad que me respondieron muy bien y me dijeron, Gerardo, no te preocupes, te reembolsamos. Y entonces le dije, oye, sí, no te reembolsamos, te reponemos los viajes en un año. Y dije, sí, pero pues yo tengo que pagar 2 viajes ahorita de $8,000 que ya que no puedo. Claro. Tal, me dicen, bueno, esos $8,000 aparte te los doy en crédito para tus clientes en el barco. Entonces fíjate que de una situación complicada salió una situación mejor, ¿no? Sí, que muchas veces también eso tiene que ver con la manera en la que tú haces frente a las situaciones, ¿no? Porque a lo mejor si vas con una, digamos, energía negativa y todo caído por que te salió mal, que creo que también eso lo cuentas en Sudáfrica. En Sudáfrica, ¿no? Sí. Que esa ha sido de las peores. Que alguien ahí te dijo, oye, pues cámbiale el chip porque... Fíjate que, bueno, yo sí, eso sí siempre he tenido. Normalmente la mayoría de las personas, cuando enfrentamos una situación complicada, pasamos el 95%, y esto está estudiado, del tiempo analizando por qué se generó la situación y dándole vueltas a la situación y solo el 5% a la solución. Nos enfrascamos en lo negativo. Pues sí, oye, ¿por qué? Porque es que si no hubiera venido la tormenta, es que si hubiera estado en el contrato, es que si no sé qué, es que si no sé qué, es que si no... O sea, te puede hacer pedazos. Si tú cambias esa ecuación, lo que ya pasó, ya pasó. O sea, el gol, ahora sí, el gol ya está dentro de la portería. ¿Qué vas a hacer? O como dicen a mis hijos, el árbitro ya pitó. Ya no puedes cambiar la decisión. ¿Qué vas a hacer? Te vas a enfocar y te vas a ir a pelear con el árbitro a decirle, ay, eres un hijo de la fregada, ¿por qué te me pateas? Sí. O mejor te metes en el foco y vas y cobras el tiro libre como se debe. Exacto. O defiendes como se debe. Entonces, a mí me ha servido mucho eso, que cuando enfrento una situación, y la pandemia me sirvió muchísimo, cuando vi una situación complicada, ya no me freno, sigo, no puedo hacerlo en su totalidad, ¿no? Pero sí, no me freno a cuestionar por qué pasó. Busco la solución. Sí. Busco la solución y eso a mí me ha ayudado mucho para abrirme. Y fíjate que es bien interesante. Dicen por ahí que todo pasa por alguna razón y que no hay casualidades, que hay causalidades. Cuando pasan cosas que no quieres que pasen en tu vida, y te voy hablando de un tema energético, que yo lo vivo así, de repente pasan de una manera que dices, yo no quería que pasara, y de repente el camino que tuviste que tomar porque no pudiste seguir por ese camino es mucho mejor. ¿Cuántas veces Totalmente, te ha pasado? Sí. ¿Cuántas veces te ha pasado que dices, si no me hubiera pasado esto, no estaré aquí? No estaré aquí. Sí, no estaré viviendo esto. Sí. Sí, y la verdad es que eso es muy cierto, ¿eh? O sea, y también no sé si es un dicho o qué, pero todo pasa por algo. Sí. Y siempre todo lo que pasa es para bien.
Exactamente. ¿no? Aunque tú lo veas en ese momento como algo negativo. Sí. Pero en realidad todas las situaciones y circunstancias que nos pasan en la vida es porque algo mejor viene. Exactamente. Sí, y si lo enfocamos así, digo, ahí podemos hablar un poco de programación neurolingüística, ¿no? Sí, de PNL. Si lo enfocamos así y lo vemos positivamente, pues es por algo, ¿no? Te voy a platicar, digo, de algo que pasó hoy. Hay una persona que estoy buscando reunirme con él, no sé, un año. Y no he podido reunir. La semana que entra me voy de expedición. El miércoles y regreso el lunes. Hoy me escribe esta persona para decirme que me ve el viernes de la semana que entra. Uy. Y pues la persona que me estaba haciendo la cita, me dijo, Gerardo, ¿cómo? Llevamos buscándolo tal. Le dije, si Dios lo quiso así, es porque no me tengo que reunir con esta persona en este momento. Y enfocarte en lo que sí. En lo que sí. Y en lo importante, que es mi expedición y que son mis clientes de mi expedición y que voy a bucear con tiburones tigre, capaz en esta zona que vamos a bucear la semana que entra, que es Júpiter, Florida, han estado viendo tiburones blancos últimamente, sin jaula. Entonces hay que estar enfocado, ¿no? No puedo estar pensando sí, que en esos temas cuando tengo que irme a lo que voy a hacer, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Oye, y hablando también de estas realidades que de repente nos golpean, pero que como vemos, bien estamos diciendo, pues nos golpean para un bien. Me acuerdo que en el libro hablas de un Carmelo, de tu niñez, ¿no? Este niño que ahorita le diríamos el boleador, ¿no? Que se encargaba nada más de tirarle los sueños a los demás. Él te decía que tenías que ser realista. Y hace rato te comentaba yo que me parece que todos, en cierta manera, a lo largo de nuestra vida vamos generando un Carmelo dentro de nosotros. Que conforme vamos creciendo y por lo que la sociedad nos va diciendo y por lo que los demás piensan de ti, nos vamos diciendo a nosotros mismos, deja tus sueños, sé realista, tienes que hacer esto. Lo otro es pura ilusión. Sí. ¿Qué podemos hacer ahí para evitar alimentar ese Carmelo interior? Qué interesante y qué importante, ¿no? Definitivamente está la historia, ¿no? Del elefantito, que bueno, ya no hay elefantes en los zoológicos hoy en día, ¿no? Bueno, y en los circos. Los circos, sí. Pero bueno, decían que había un elefantito chiquito que lo compraron en un circo y llegó de chiquito y le amarraron la patita a una estaca. Entonces el elefantito jalaba la patita y no podía zafarse de la estaca. Y de repente el elefantito fue creciendo y se volvió un monstruo, y tenía toda la fuerza no solo para jalar la estaca, para tirar toda la carpa al circo. No lo hacía. Pero ya no lo hacía porque de chiquito ya se había condicionado. Ya se había condicionado. Y yo creo que bien lo decías, lo platicabas antes de que entrara, ¿no? Yo creo que ese niño, buscar ese niño que hay dentro de nosotros, ¿no? Y buscar eso que nos motive. Es bien importante encontrar motivadores, ¿no? ¿Qué nos motiva? ¿Qué es lo que nos motiva para lograr lo que queremos? Y cambiarle capaz quitarle el modo automático y ponerlo a manual. Porque no sé si me explico. Sí. O sea, muchas veces ya nos dejamos ir, ya traemos estos prejuicios que nos pusieron en nuestra familia, que nos puso el Carmelo de chiquito, que nos puso todo el mundo. Y ahí estamos en modo manual. ¿Por qué? Porque estamos relativamente cómodos, porque podemos estar. Pero siempre hay algo que nos ilusiona, ¿no? Siempre hay algo que nos puede hacer sentir bonito, ¿no? Que nos puede hacer ilusionarnos, que nos puede hacer querer crecer, querer llegar a más, ¿no? Entonces, yo ahí lo que les digo con este Carmelo, primero volvemos a la parte básica. ¿Qué quieres y para qué lo quieres? El propósito que quieres. Recordar. Y algo porque bueno, está la parte profesional y la parte personal. Y dentro de la parte, muchas veces nos enfocamos solo en la parte profesional, ¿no? Quiero facturar más, quiero llegar a más, quiero lograr más, quiero más. Y nos están bombardeando la mayoría del tiempo con temas profesionales. Llegamos a nuestra casa cansados, no queremos hablar con nadie, le damos un beso a nuestros hijos, pero estamos cansados. Entonces, si tú te das cuenta, la información que más entra en nosotros es temas profesionales. Sí. Y entonces entramos en ese modo automático y perdemos la ilusión de cosas nuevas. Y no necesariamente de cosas nuevas, porque
muchas veces decimos, oye, hijo, es que no sabes cómo me gustaría hacer ese viaje que tanto he deseado, irme a Cancún una semana con mi familia. Algún día lo voy a hacer. Y estás el sábado tirado en tu casa, en la cama, porque estás muy cansado. Tus hijos están diciéndote que vayas a jugar con ellos y no, porque estoy muy cansado. Y les dices a tus hijos, sí, cuando tenga el dinero para ir a Cancún, cuando vayamos a Cancún van a ver que va a ser todo diferente. Sí. ¿Por qué no agarras a tus hijos y te los llevas a Chapultepec, compras unas semillitas de esas que venden de maíces y le das a los patos y a los pescados? Sí. Y vives ese momento, ¿no? O ahí mismo en tu casa, ¿no? O ahí mismo en tu casa. Crear el momento que va a perdurar en la memoria de tus hijos y en la tuya propia. En la tuya. Déjate eso, porque muchas veces, o sea, en la tuya, muchas veces vivimos de esperanzados a que pase algo para disfrutar ciertos momentos, en lugar de disfrutar lo que tenemos. Y también, ¿cuál es otra limitante bien importante, tocayo? La falta de gratitud. Sí. Cuando somos agradecidos por lo que tenemos y no nos lamentamos por lo que no tenemos, el Carmelo desaparece. Totalmente. ¿Por qué? Porque tú ves, oye, hijo, qué a gusto, ¿no? Estamos hoy aquí en un lugar calentito, tomándonos un té, platicando. Aprendiendo. Qué afortunados somos. Sí. Podemos verlo así o podemos decir, oye, no, pues es viernes a las 7 de la noche, yo ya quisiera estar en mi casa. Hijo, el tocayo, me siento... O sea... Sí. No, hombre, o sea, cuando somos agradecidos, y no me refiero que seamos agradecidos por el cochezazo. Sí, no. Por el simple hecho de y por el hecho de poderle dar un trago a tu té. Exacto. Y fíjate que de ese Carmelo, por lo que acabas de decir, me lleva al Matraca. Matraca es la persona, si no estoy equivocado, que los llevó a ver al cocodrilo. Sí. En la isla Cachombos. O no te platico. Sí. Pero en la parte dices, en Chichorro. Banco Chinchorro. Cuando llegaron al palacio, a los palafitos. A los palafitos, sí. ¿No? Que justamente ahí te admiras de cómo el Matraca pues es inmensamente feliz teniendo lo que tiene, sin ansiar nada más. Y digo, para ponernos en contexto, los palafitos son unas cabañas, o sea, son unos cuartos de madera arriba de unos muelles flotantes. Sí, son unos muelles flotantes, digamos, no flotantes porque están hacia el piso. Y, o sea, el excusado es Balmar, no hay agua dulce, hay una cocinita ahí, pero si ves a esa persona, o sea, el Matraca, la verdad que era una persona feliz. Plena, podríamos decirlo. Plena, totalmente plena, ¿no? Y digo, a ver, me gusta no contar como fábulas o tal, pero te voy a poner hablando del Matraca, ¿no? Ajá. Llega un gran empresario que trabaja los 365 días del año, 6 días a la semana, bueno, de esos que no te paran así, que la cartera la tiene pero bien llena. Y llega a una playa con su familia y de repente ve al Matraca con su lancha a las 11 de la mañana, sentado un martes, tomándose una cervecita y disfrutando del mar. Y llega el empresario y se le acerca el Matraca y le dice, oiga, señor, ¿que usted no trabaja? Y le dice, sí, ya salí a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, hice la pesca del día, la llevé a los restaurantes que normalmente me la compran y ya terminé mi día y aquí estoy disfrutando. Ah, muy bien. Oiga, pero se da cuenta que le quedan muchas horas de día. Y en esas horas de día podría poner usted su lancha a producir más. Ah, mire, no lo había pensado, qué interesante. Y le saca la computadora, ¿no? Bueno, el iPad, porque estaba en la playa. Y le saca el iPad. No, mire, sí, porque le empieza a hacer cuentas y ya vio cómo puede doblar su ingreso. Y es más, no solo doblar un poco más porque ya todo el tiempo invertido y la gasolina es menos, tal. Qué bien. ¿Y qué hago con ese dinero de más? No, pues con ese dinero de más puede comprar otra embarcación. Ah, muy bien. ¿Y es otra embarcación que le hago? No, la pone a trabajar con otra persona. Va a ganar menos que usted trabajando, pero va a ganar, si ahorita va a ganar 10, va a ganar 15. Y como usted nada más necesita 3 para vivir, le van a sobrar 12.
¿Y qué hago con esos 12? Y le empieza a hacer una corrida, pero así de que el señor, el matraca, en cuestión de 3 años, tenía una flota pesquera impresionante. Como la de Forrest Gump en la película, no sé si te acuerdas. Y entonces le dice, ay, perfecto. ¿Y ya que tenga esa flota, qué hago? No, pues ya que tiene esa flota, pues se pone a disfrutar de la vida y relajarse así como estoy yo. Y le dice, ¿qué cree que estoy haciendo ahorita? Sí. Entonces, está muy buena. Y lo que dice, ¿no? El rico no es no es el que más tiene, es el que vive con menos, ¿cómo dicen? Es el que vive, el que necesita menos para vivir. El que necesita menos, el que vive con menos de lo que necesita. Ese es el que es rico, ¿no? Sí, porque al final de cuentas lo que este empresario le decía es trabaja más tiempo y ya cuando tengas, lo que nos pasa a todos los que trabajamos, ¿no? Cuando tengas 60, 70 años, te pones a disfrutar. Sí. Pero pues él lo está disfrutando desde ahora. Exactamente. No, pero así pasa, ¿no? Sí, así pasa. Así llega a pasar. Sí. Pero sí, esa es la importancia de vivir en el presente, yo creo, ¿no? Porque bien importante. Justamente cuando uno vive en el pasado siempre está anhelando cosas que ya fueron, ya no van a volver a pasar. Y eso te deprime. Sí. Y cuando vives en el futuro, lo que pasa es que te pones ansioso porque no sabes todo. Estás pensando en cosas que, como decías hace rato, más del 95% son algo que no va a pasar. O pueden pasar mejores. O pueden pasar de forma mejor. Sí. Entonces lo mejor es vivir en el presente y aprovechar los momentos que tenemos para vivir. ¿Sabes qué me encanta a mí de trabajar con tiburones? Que me hacen enfocarme al momento al 100%. Y estás concentrado en una tarea. Que, bueno, hablando de ansiedad, que genera mucha ansiedad, que genera mucho miedo, el multitasking, las multitareas. O sea, a mí, y eso lo platico mucho en mis conferencias, yo no puedo estar buceando con el tiburón y agarrando mi celular y chateando o contestándole a mi jefe o sea, estoy concentrado, ¿no? Y a mí lo que me gusta, bueno, la técnica Pomodoro, no sé si estás familiarizado con ella. La técnica Pomodoro es una técnica que salió, que es muy buena, que pones un cronómetro al revés, como si se en cuenta regresiva. Okay. Y trabajas por 25 minutos, 100% concentrado, dejas celular, dejas todo 100% concentrado en lo que estás haciendo, descansas 5 minutos, platicas, vas al baño, tal, pues tu celular, tal. Trabajas otro bloque igual de 25, descansas 5, otro bloque igual de 25, en porciones de 3 bloques. Okay. Y al final del tercer bloque, descansas 20 minutos. ¿Te sorprendería? ¿De todo lo que avanzas? Impresionante. Lo productivo que te vuelves. Y eso... Es una buena... No, y es una muy buena... Es algo bueno para que implementen las empresas. Sí. Simplemente como un ejercicio para ver cómo suben las organizaciones, sí, ¿no? Sí. Y es impresionante cómo sube la productividad. Y yo te lo digo porque yo lo que busco siempre es como actividades, llevo trabajando con temas de miedos con mucho, ¿no? Y lo que yo busco es cómo estas cosas que yo he aprendido en el mar, trabajando con estos animales, lo puedo aplicar a la vida diaria, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en un buceo que puede durar 40 minutos, estoy enfocado 100% en ese buceo. Termino el buceo. Y ya ves algo más. Inclusive mis fotos. Yo no veo las fotos cuando las estoy tomando. O sea, la tomo, pero no me paro a ver la foto bajo el agua. Ya que subo a la lancha, ay, mira esta foto que tomé. Sí. Y eso me ayuda mucho, ¿no? Porque sí, el estar concentrado en la actividad en el presente, lo que estás diciendo, sin pensar en el pasado, sin enfocarte en el futuro, para pasado deprime, futuro crea ansiedad, ¿no? Crea ansiedad. Sí. Oye, ahorita que hablamos de fotografías, ¿cuáles son las diferencias principales entre un tiburón y un cocodrilo hablando de formas de actuar, ¿no? Porque en el libro también leía que a un cocodrilo nunca lo puedes dejar de ver, pero sin embargo te tienes que estar cuidando de los que no ves. Ese era el tiburón. En el tiburón. Bueno, pero a los dos, ese sí tienes que, con esos animales, con todos los depredadores, siempre tienes que estar atento. Siempre hay que verlos. Ok. Pero, ¿cuál es la diferencia hablando de un cocodrilo? Los cocodrilos son muy estáticos bajo el agua. Son muy quietos, son muy lentos. Bueno, no son lentos. Bueno, no son lentos, más bien son... Mientras no actúan. Son muy pasivos. La palabra es pasivo. El tiburón va moviéndose, tal. Y el tiburón tiene que moverse también porque es su manera de respirar. Si se para, se puede morir, se ahoga. Y el cocodrilo sí puede estar estático. Entonces,
pues el cocodrilo es como un modelo, ¿no? Y le tomas del lado, le tomas del otro. Bueno, no puedes ponerte de los lados porque es como ataca hacia los lados, ¿no? Entonces tiene ciertas... De hecho, dices que siempre... Bueno, ahí te decían que siempre tienes que estar por debajo del nivel del cocodrilo, sí. ¿Eso es para qué? Para evitar... No tiene fuerza para morder hacia abajo. Y también se puede ahogar porque acuérdate que no son peces. Entonces tiene que respirar para morder. Ok. Sí. Perfecto. Pero entonces en los dos tienes que cuidarte. En todos. Con los osos, con... Yo tenía la impresión de que el cocodrilo podría llegar a ser un poco más traicionero. Pues es que... Todo pero depende... No, es que todo es instinto, ¿no? Todo depende de la condición. La condición en que estés interactuando, dónde estés, la temperatura del agua, la visibilidad del agua, esos son muchos factores. Pero sí, definitivamente hay que estar alerta en todo momento. Oye, ¿y se podría hacer un símil de un tiburón, un cocodrilo, un oso, una orca, un delfín a personalidades? Claro, sí. Fíjate que, curiosamente, y no los tengo en YouTube, pero los voy a subir. Una vez hice para TV Azteca, para los protagonistas en Tokio, en las Olimpiadas de Tokio, hice unas cápsulas, 12 cápsulas, con 6 atletas de medallistas de oro internacionales y 6 atletas medallistas de oro nacionales. Okay. Y comparé aptitudes, Michael Jordan con la orca. Vámonos a lo que me preguntabas tú. Te comento esto porque sí. Para el tiburón. El tiburón tiene una impresionante tolerancia a la frustración. Okay. Impresionante. ¿Más que los demás? Pues todos los cazadores son diferentes de estrategias. ¿Por qué? Porque el tiburón caza atacando. Okay. Entonces, capaz el cocodrilo caza acechando. Acechando es como más pasivo, se acerca, se esconde, tal. El tiburón busca la oportunidad. ¿Y qué te quiero decir? Por ejemplo, un tiburón blanco para que agarre un lobo marino, pues falla la mayoría de las veces. Pero muchas. Falla y falla y falla y sigue intentando y se gasta su energía. O sea, es un desgaste calórico impresionante porque los lobos marinos son súper ágiles. Entonces, no sé, capaz falla 30 veces antes de lograr hacerse de su presa. Tú de esas 30 veces pregúntale a un tiburón cuántas veces se lamentó de fallar. Ninguna. ¿Qué hizo? Siguió intentando. Se volvió a enfocar y siguió intentando. Se volvió a enfocar y siguió intentando. Ok. Las orcas. Las orcas tienen una fascinante... Yo creo que son los animales, que es un mamífero marino, es un delfín grande, no es una ballena, que más se adaptan a los diferentes entornos. Okay. Tú ves orcas cazando tiburones blancos, ves orcas saliendo del agua en Argentina y mordiendo y agarrando lobos marinos, ves orcas cazando en manada, en Noruega, bueno, lo platico, que hacen las orcas, pues se ponen de acuerdo y suben están las sardinas muy abajo, que pasa más lo mismo con los delfines en Sudáfrica, y entonces hacen como una red de burbujas entre ellas y de sonidos con sus sonares y suben a las sardinas y una vez que está la bola de sardinas, pues le dan vueltas, le pegan con la cola a las sardinas, a los arenques y se las comen. Entonces hay una perfecta coordinación en equipo. ¿Qué pasa si uno miembro del equipo no trabaja igual? Pues, se pierde. Ahí seguramente lo has visto. Hay un video que me gustaba mucho, el de la carreta, ¿no? ¿Cuál? No sé, creo que es la carreta de la productividad o algo así. Búscalo en YouTube. No lo he visto. Véalo porque está buenísimo, ¿no? Están 2 equipos y está el equipo el que ya sabes, el que pues empiezan todos a jalar y uno de repente ya pues empieza a empujar con una mano y empieza a platicar con el otro. Y entonces empieza a hacer cosas y entonces la carreta deja de caminar y pasa otro equipo, pues porque todos están haciendo lo que les corresponde. Ah, ya. Y también sin juzgar. Fíjate que eso parte de ponerte a juzgar al trabajo de tus compañeros y no reconocer las fortalezas de tus compañeros también muchas veces entorpece los procesos, ¿no? Sí, genera pues que no se logren los objetivos, ¿no? Exacto. Ahorita que de lo que estabas diciendo, entonces podríamos decir que un tiburón o alguien del área comercial debería de tener
la perseverancia que tiene el tiburón. Sí. Para no desenfocarse del objetivo que es vender, ¿no? Sí. Y que pasa mucho en esa área el tema de la frustración. Sí. ¿No? Fíjate que ahora puse una frase ahí que me gustó mucho. Bueno, me puse ahí a escribir. Ahora que es el aprendizaje número 9 del libro, que habla del importante darle su tiempo a los procesos. Y no podemos hacer que las cosas sucedan antes de tiempo, ¿no? Sí. Como dice, no puedes sembrar la semilla y querer que crezca el día siguiente, pero sí puedes estar ahí enfocado, ¿no? Que eso también me ha pasado, ¿no? Muchas veces, o sea, cuando yo estoy, se ven muy bonitas las fotos de los animales, pero muchas veces no se aparecen, ¿no? O sea, muchas veces no se aparecen. Y capaz yo regreso a una expedición de 9 días donde una vez en Alaska, tuve 2 minutos para fotografiar un tiburón que iba buscando y casi no lo logro. 2 minutos. Y hay una serie de factores también. Eso, si queremos reducir los miedos, tenemos que enfocarnos en las cosas que controlamos y ser constantes, pacientes, perseverantes en lo que controlamos, y lo que no controlamos, dejarlo allá, ¿no? Yo digo que tener fe en que lo que no controlamos, alguien se va a encargar de qué pasa. De qué suceda. De qué suceda. Fíjate que en el capítulo, si no me recuerdo, es el 7, en donde vas a Sudáfrica. Sí. La corrida de sardinas. La corrida de sardinas me recuerda a lo que ahorita está en auge en las organizaciones, la diversidad y la inclusión. Sí. ¿No? Porque en ese capítulo justamente se muestra cómo cuando tienes un equipo diverso, pero al mismo tiempo inclusivo, se logran mejores resultados, ¿no? Y hablando de la diversidad, pues tienes delfines, tenías ballenas, tenías tiburones. Aves. Que en teoría unos contra otros no pueden trabajar en equipo, pero que realmente sí lo están haciendo. Y lo vemos ahora también en las organizaciones. Mientras te abres más a ser inclusivo, tener personal diverso de todos tipos y géneros, te vuelves una organización mucho más... Totalmente de acuerdo. Más importante. Sí. Y también, bueno, y la inclusión de la diversidad, como bien lo mencionas. Fíjate que yo soy muy amigo de Jorge Font, no sé si lo conoces. Jorge Font fue el esquiador que se quedó cuadrapléjico, que da muchas conferencias en empresas y es muy buena. Y él le gusta bucear. Y un día se me acercó que lo llevara a bucear con tiburones. Que viene en el primer capítulo. Sí, el prólogo. Sí. El prólogo lo escribe él. Sí, es cierto. Y Jorge, pues, organizamos todo para que se diera la buceada con tiburones. Se dio la buceada con tiburones, que justamente estamos haciendo una conferencia ahorita dueto. Estamos armándola. Ok. Y Jorge sale y me da las gracias. Le digo, oye, Jorge, pues sí, gracias, pero yo te doy más las gracias a ti porque yo aprendí mucho más en este viaje que lo que yo te pude haber enseñado. Yo aprendí mucho más de ti. Y muchas veces pensamos que hablando de inclusión, que porque una persona no puede mover una extremidad o no puede caminar, no puede desarrollar el trabajo igual que otra persona. Y nos enfocamos en esa debilidad y no nos enfocamos en sus aptitudes que pueden estar adentro, ¿no? Y que pueden ser ideas. Y las ideas, pues, mueven el mundo, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, lo que dices, en Sudáfrica, pues de repente te encuentras que para cazar a las sardinas tenían que bajar los delfines, separar una mancha, porque en el fondo del mar hay millones y millones de sardinas. Los delfines, al igual que las ballenas con las orcas, que las orcas con los arenques, los delfines bajan y hacen esta red y con ruidos suben una bola de sardinas. Imagínate una pelota de 10 metros de diámetro. Las suben y luego empiezan los tiburones alrededor, los delfines, para contenerlas, y luego ya que está hasta arriba empiezan a caer las aves por arriba y luego ya la ballena y come y todos comiendo en un festín, ¿no? Cuando tú dirías, oye, pues siempre hemos visto que históricamente tiburones y delfines son como enemigos, ¿no? Sí. Y volvemos a lo mismo. Hoy también algo bien padre, hoy es se celebra el Día del Pingüino Internacional. Okay. Fui a fotografiar el año pasado orcas en Noruega, que eso no lo platicó en el libro, en Noruega, en Argentina, cuando ya te platiqué que salen del agua. Y de repente un día no podemos salir a la playa porque había mucho viento, mucho viento. Okay. Y nos llevan a ver pingüinos. Y de repente, pero muchos pingüinos, o sea, los tenías rodeados de pingüinos. No millones, pero muchos. Y de repente ven unos zorritos
Y dije, pues ahorita se va a armar la de Dios. Los zorritos van a despedazar a los pingüinos. Los zorros caminaban ahí entre los pingüinos se inmutaban, tal. Y luego le pregunté a Juan Manuel y me dice, no, los zorros tienen una función aquí. Los zorros se comen los huevos que los pingüinos no quieren empollar y para que no se pudran, se los comen. Los zorros se comen a los polluelos muertos, se comen a los pingüinos viejos que mueren, se comen tal, entonces están haciendo una función. Entonces ahí volvemos a ver, un pingüino y un zorro trabajan en equipo, un tiburón y una orca trabajan en equipo. Pues ¿por qué no podemos? Tenemos que aprender de eso. Pues sí, ¿por qué no podemos trabajar? Y hay otra cosa, fíjate que un día me dijo un amigo, me pidió una conferencia para una agrupación de emprendedores. Y me dice, oye Gerardo, yo platicando, hicimos una conferencia exclusiva para ellos, porque me dice, oye, todo el mundo habla de los tiburones y estos tiburones, y bueno, con los programas que hay, y todo el mundo tiene que ser tiburón. Pero mi amigo me dice, oye, pero también se vale ser delfín, ¿no? Claro. O sea, no todos tienen que ser tiburones. Se vale ser delfín y el delfín es más inteligente que el tiburón. Sí. Digo, aparentemente es menos feroz y más pasivo y se vale ser delfín, ¿no? Hablando de la inclusión, o sea, se vale, sí. ¿No? Claro, y se vale ser oso. Totalmente. Y se vale ser torca y se vale ser todo, ¿no? Sí, exactamente. Lo importante es que sepamos cómo conjuntarlo. Exactamente. ¿No? Y para poder conjuntar, digo, yo creo que la base para poder conjuntar cosas es reconocer debilidades, no avergonzarte de ellas. Exactamente. Ver quién te las fortalece, quitarte el ego. Y quitarte también estos paradigmas y complejos con las diferencias que tienes con la gente, ¿no? Buscar esa parte empática, ¿no? Sí, me parece que tenemos mucho que aprender de la naturaleza, ¿no? Que los animales lo hacen por instinto, sí. Es algo que ya ni siquiera se ponen no pueden razonar, pero es algo por instinto y nosotros como humanos que tenemos la capacidad de razonar. Por ahí también tenías un aprendizaje que es absurdo cómo los humanos muchas veces nos estamos ataque y ataque con la ilusoria idea de que tenemos que derrotar al otro, ¿no? Cuando realmente lo que tenemos que hacer es aprender de cómo los animales trabajan en equipo para ser mejores o para lograr los objetivos que se tienen, ¿no? Fíjate que tuve la oportunidad de hacer unos videos que están ahí en Instagram con Braulio Arzaga, el CEO de Grupo Presidente. Y se llamó Serie Tiburones. Y ahí están en Instagram, están en YouTube. Entonces justamente hacemos muchas similitudes de lo que tiene una dirección de empresas con los tiburones. Con los tiburones. Entonces lo voy a buscar. Sacamos, te lo voy a mandar al rato. Y está bien interesante. Porque sacamos muchísimas similitudes ahí. Y estuvo bien padre esa serie que hicimos ahí. Oh, muy bien, hay que checarla. Porque sí, la verdad es que ahí en tu canal de YouTube hay mucha información, muchos contenidos y videos de entrevistas que te han hecho, están tus documentales, si no mal recuerdo, y hay que buscar esta serie entonces que hiciste. Sí. Oye, algo que me impresionó y que me acuerdo que cuando lo estaba leyendo, incluso se lo leía a mi esposa, le dije, oye, mira, las orcas comen nada más la parte media del pescado, ¿no? Algo leí como las orcas son... O no me acuerdo cuál, que deja la cola... Sí. El esqueleto y la cabeza. Sí, de los arenques, que es un pez de 30. Pues es muy inteligente, es un animal. El cerebro de una orca pesa 4 kilogramos, el cerebro de nosotros pesa 1,5 kilos. Las orcas cuando cazan a los tiburones blancos, a un animal de casi 2 toneladas, no se comen el tiburón. Las abren quirúrgicamente y le sacan el hígado y solo se comen el hígado. Solamente el hígado. Sí. No, las orcas son... Es algo que pareciera imposible. No, pues son las... O sea... Antes se creía que el que mandaba en el océano era el tiburón blanco. De 5 años para acá se ha demostrado que las que son las jefas son las orcas. ¿Las orcas? Sí, pues igual que en la vida. Sí, eso sí. Las señoras son las jefas. Son las que tienen... Y también en las manadas de la orca no hay un patriarca, hay una matriarca. Sí, de hecho eso también es importante de las orcas, que como en este caso la abuelita que sería, o la orca mayor, es la que les transmite todo el conocimiento que deben de tener para sobrevivir, ¿no? Sí. Contabas ahí que cuando se pierde la orca mayor, la verdad es que las crías o las nietas que vendrían siendo, terminan no siendo tan, ¿cómo decirlo? Pues sí, no teniendo todas las habilidades que tenía. Pues es que es como un tema generacional, ¿no? O sea, y cuando muere la madre, que es la líder de la manada, las hijas toman cada una forma ya su manada. Sí.
Y entonces pues es un proceso, ¿no? Como, sí, es como si quitas al director general y sube un nuevo director general, pues por más que queramos, capaz el director general no va a tener la experiencia que tiene el director que se fue, por lo conocimiento de la empresa, tal, capaz tiene más aptitudes, pero en general entonces es un proceso siempre de aprendizaje. De transformación y aprendizaje, ¿no? Totalmente. Oye, pues la verdad es que sumamente interesante la plática. El libro, la verdad es que les recomiendo que lo compren, porque aparte de este libro, pues ayuda a niños con cáncer a través de la Casa de la Amistad, ¿no? Correcto. Las ganancias que tengan de este libro, que se los recomiendo, la verdad es que se lo van a leer en un ratito, porque la forma en la que Gerardo relata todo lo que ha vivido te hace querer seguir leyendo, ¿no? Entonces, la verdad es que es súper interesante. Y uno de los animales que viste o que has visto y que no hemos hablado es el oso. Hijo, estoy enamorado de los osos ahorita. Que aparte tiene una relación ahí con tu papá. Bueno, una relación emocional. Pues yo digo que, o sea, yo siempre digo porque yo siempre mi papá de chiquito lo veía como grandote, como un oso, ¿no? Y luego cuando mi papá envejece y ya está por morir, pues digo que se volvió como un oso polar, ¿no? Porque se volvió todo canoso y pues se fue a meter a su cueva y luego yo soy medio, pues medio cursi, ¿no? Me gusta sentir y hablar así en metáforas, hablar medio en poemas, entonces, y darle significado. Y lo que sí me llamó mucho la atención de un libro que estaba leyendo de los Inuits, que los Inuits son los esquimales. Okay. No se les dice esquimales allá, si les dices esquimal lo toman despectivamente. ¿En serio? Sí, fíjate qué curioso. Entonces son los Inuits y cuando mueren el abuelo el líder de la tribu reencarnan en osos, ¿no? De hecho hay una película de Disney, ¿no? Sí, claro. Que justamente se llama Tierra de Osos. Sí, donde te habla justamente de eso. Exactamente. Y sí es cierto, o sea, yo compré un libro de los Inuits que estoy justamente leyendo ahorita y te habla de eso, ¿no? Te lo comenta. Sí, la verdad es que es una parte muy bonita de recordar a tus ancestros, a la gente que está cerca de ti. Y sí, pues cuando mi papá muere, yo había programado, fíjate que yo ya había decidido hacer mi primera expedición al oso polar porque yo desde chiquito tenía un oso polar de peluche, entonces como que siempre quería ir al oso polar a como diera lugar. Y la pandemia me la tira y me pasa lo mismo que con la expedición de los tiburones blancos, pero masificado, ¿no? Sí. O sea, casi. Sí, acá ya fue algo externo, ya no fue un tema que tú pudieras gestionar. No hay manera de gestionarlo, ¿no? Pero fíjate qué curioso, volvemos a lo mismo, las causalidades. Ajá. Nunca di más conferencias en mi vida que en la pandemia. O sea, daba 2 conferencias. ¿Encontraste otras áreas de oportunidad? Sí, pues le buscas, ¿no? Es que es lo que luego te cierras. No, es aquí, de repente dices, hijo, ¿cómo estuve insistiendo tantos años? Ya me hubiera acá, ¿no? Y entonces cuando pues la pandemia fue muy choqueante para todos. Mi papá muere en el 2018, a finales, entonces un año antes de la pandemia, como año y medio, porque el cerrojazo fue en marzo del 2020, ¿no? Del 20, sí. Sí, entonces tenía y cierro, o sea, clausura mi expedición de osos polares y me voy, casi cierro la empresa de expediciones, a nada de tronar. O sea, a nada. Es que fueron las industrias que... Sí, todo lo turístico, sí. Y de repente logro la primera expedición que hago después de toda la pandemia, es la de los osos polares, la logro rehabilitar, y luego a Canadá no nos dejaban entrar los mexicanos, pero ni de milagro. Cuando abren la puerta se da, y cuando sí veo ese primer oso parado en una piedra, fue impresionante, y pues sí vi a mi papá, ¿no? O sea, dije, ahí estás, papá, o sea, como que me convertí ahí en un esquimal, dije, está mi jefe, ¿no? Pues qué padre, ¿no? La verdad, o sea, que te llegue a pasar algo así, en donde tú sientas esa conexión, porque hablas de que se vieron a los ojos y sentiste esa conexión con él, pues sí. Y dijiste, ¿eres tú? Y digo, y capaz no era, o sea, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué significado damos a nuestra vida? Claro. Cuando creemos en algo, y aquí voy a hablar un poco de fe. Y no te hablo de fe desde que voy a misa todos los domingos. Sí, yo soy creyente, no soy practicante. Pero, digo, el Papa ahora que recién falleció, hijo, qué persona tan increíble. Sí. Sin yo ser casi... Tú lo escuchas y era una persona con mucha fe.
¿Y a qué me refiero? Puedes tener mucha fe en el universo, en un árbol, cabrón. Puedes tener mucha fe en Alá, en Buda. En quien tú en creas. quien tú quieras. Pero cuando tú le das un significado a algo, la vida cobra más sentido. El propósito de tu vida cobra más sentido y el miedo se reduce. O sea, el miedo nunca va a desaparecer. Estamos hablando de claridad, de propósito, de comunicación, de fe. Hemos hablado de no multitaskear. Todas esas cositas que hemos platicado son reductores de miedo. Y si nosotros logramos reducir esos miedos poquito, si lo ponemos en un ambiente empresarial, laboral, ¿en qué se refleja? Productividad inmediatamente. Totalmente. Inmediatamente se refleja en productividad. Y entonces, si tú le das un sentido a algo, la verdad que es bien bonito, ¿no? O sea, yo sí vi a mi papá y fue el sentido que yo le di en ese momento y fue lo que me hizo sentir bien, ¿no? Hay un libro que me fascina, El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Sí. Pues tú imagínate, o sea, este señor lo meten en un Después campo de todo lo que concentración, le matan a toda la familia, cabrón. Sí. Sale del campo de concentración y le encuentra el significado y le encuentra un propósito a la vida. Sí. O sea, hablando de Tony Robbins otra vez, dice, la energía fluye hacia donde tu pensamiento va. Si tu pensamiento va hacia encontrarle un sentido positivo a las cosas, un sentido espiritual, un sentido que te haga llenar, así va a ser. Sí. Si tu sentido va en siempre me va de la fregada, ¿lo vas a tener? Lo vas a tener. Dicen que tengas mucho cuidado lo que pides porque se cumple, ¿no? Sí. Y fíjate, tocayo, perdón que me arranque, que me apasiono. Sí. Hay dos cosas bien importantes en la vida para trabajar el miedo y para encontrar esa plenitud. Hay 6 necesidades humanas que tenemos todos. Una es la necesidad de sentir seguridad. Otra es la necesidad de sentir variedad, que es lo contrario de seguridad. Otra es la necesidad de sentirnos importantes. Otra es la necesidad de sentirnos queridos. Que querido con importante muchas veces se contrapone porque el que es importante y no va a su casa, sí. Cuando llega a su casa, los hijos cuando crecen ya no lo quieren. O sea, sí. Estas 4 necesidades, todos los tenemos, pero estas 4 necesidades principales no nos llevan a la plenitud ninguna de ellas. Las 2 necesidades que dicen que nos llevan a la plenitud es la de crecimiento y contribución. Cuando tú estás en un constante crecimiento, que tú lo haces porque veo que lees, estás despertando la llama interna. Sí. Estás creciendo, estás generando hambre, estás matando al Carmelo. Lo estás opacando, lo estás haciendo chiquito. Totalmente. Y cuando contribuyes, sin pedir nada a cambio, encuentras esa plenitud. Sí. Y los miedos, nuevamente, se disipan. Y que estas 2 necesidades que comentas las podríamos también llevar al tema de los propósitos, el propósito y la claridad. Va todo al final de cuentas va de la mano, ¿no? Claro que va de la mano. Visto de una forma diferente. Sí, claro. Hombre, pues súper bien. Supongo que tus conferencias van en este sentido, ¿no? En despertar este tipo de conciencia dentro de las organizaciones para que las personas y las mismas organizaciones entiendan su propósito y trabajen en conjunto. Sí, pero te voy a decir, mi tema principal, así mi hardcore, es el manejo y capitalización de miedos para logro de objetivos. Perfecto. Eso es, y dentro de ahí hablo mucho de reinvención, hablo de manejo de situaciones complicadas, tengo otra conferencia que hablo de liderazgo, hay otra que tengo que le llama Manual para cumplir tus sueños, que son pasos que puedes llevar. Y lo que platicábamos al principio, ¿no? Todos estos pasos, pues vuelvo, no es el hilo negro, es lo que yo he vivido. Algo que te quiero decir también que es bien importante, o sea, todo está escrito. Sí. Y está escrito no por la gente de hoy, está escrito de filósofos de hace miles de años y de emperadores y de todo el mundo. Pero lo que yo te quiero decir que sí es bien padre en mis conferencias,
es que no lo estudio y lo apunto. Yo busco la vivencia con ese tiburón y el aprendizaje que me dejó esa vivencia lo comparto. No sé si me explico. Sí, no, y eso es lo que impacta más, porque también dentro de aquí del libro hay una parte donde hablas de la comunicación, ¿no? Lo que dices, me parece, si no mal recuerdo, y por acá lo tengo para no equivocarme, lo que dices representa el 7%, el lenguaje verbal, ¿no? Después, cómo suena, cómo lo dices, representa el 38%, y después cómo te ves al contarlo representa el 55%. Sí. Entonces, cuando tú implementas vivencias que has tenido con algo teórico, podríamos decir, pues se da el match perfecto para que la gente lo entienda como es. Lo absorba. Y lo absorba. Y luego me dicen, oye, pero yo ¿qué tengo en común con un buzo de tiburones? Tenemos mucho en común. Tenemos mucho en común porque todos tenemos muchos tiburones que bucear y que fotografiar. Exactamente. Y todos tenemos un océano interno que descubrir, que conocer. Exactamente. Me gustó esa, ¿eh? Todos tenemos me gustó mucho. Es que también lo mencionas ahí en una parte del libro. Todos tenemos un océano interno que tenemos que descubrir, que conocer para evitar tener miedo de cualquier cosa. Bueno, el miedo siempre va a estar, ¿no? Para más bien utilizar el miedo. Utilizar el miedo. Utilizar el miedo. Sí. Oye, Tocayo, pues la verdad es que se me ha ido súper rápido esta plática. La verdad me gusta mucho. Nada más antes de cerrar, ¿qué hacemos cuando nos llega un marlin y se nos entremete en la vida sin siquiera haberlo previsto? Híjole, pues mira, cuando pasan ese tipo de cosas, que bueno, yo lo hablo ahí, para mí en mi caso personal fue el marlin, pero fue mi divorcio, pues yo vuelvo a lo mismo, o sea, te lo resumo, no es así de fácil, ¿no? Pero te lo voy a tratar de resumir, no buscar los por qué, sino los cómo. A partir de ahí, ¿qué vas a hacer? Exactamente, o sea, no buscar culpables en la vida. ¿Por qué te pasa ese marlin? ¿Por qué llegó ese marlin? A todos nos va a llevar, lo dice, o sea, todos vamos a tener momentos trágicos en la vida. Todos. Cuando pase, dijo, pues sí, hay que encabronarse, hay que llorar, hay que pasar el duelo. Hay que pasar el duelo y se vale deprimir, si se vale llorar, que muchas veces no nos permitimos, ¿eh? No, yo estoy perfecto. Nos viene un madrazo de esos en la vida que estoy perfecto y voy a trabajar tan. No, hay que quebrarse. Sí, porque a la vuelta de los años te cae una enfermedad o algo te pasa por no haber sacado todo eso, ¿no? Y esa información esos sentimientos. Sí, o sea, dejarlo atorado, la frustración, el dolor, la depresión. Se vale deprimirse y es rico deprimirse a veces, ¿no? No, nada más no. Pero bueno, ya mañana, ok, busca estar un poquito menos deprimido, ¿no? Sí, o siempre recordando que el dolor es algo que va a pasar, pero el sufrimiento es una decisión que tenemos exactamente, nosotros. ¿no? Y vuelvo a lo mismo, encuéntrale el sentido. Cuando le encuentras el sentido a la vida, o sea, el propósito, pues buscas. Y entonces, si llega ese marlin que no tienes esperado, porque va a llegar, pues como decíamos en el buceo, primero, respira, luego piensa y luego actúa. Súper. Pues me parece una muy buena forma de cerrar esta plática con esos 3 pasos que debemos de llevar a cabo en todas las situaciones que nos lleguemos a enfrentar. Antes de cerrar, Tocayo, ¿ahorita qué estás haciendo actualmente? Ahorita fíjate que estamos te platico que estoy muy contento porque firmé con McGraw-Hill. Entonces estamos con el relanzamiento del libro. Yo creo que para septiembre ya va a estar en todas las librerías. Okay. Estoy muy contento, estoy con las expediciones, con las conferencias. Estoy haciendo un taller por primera vez del manejo de miedo. Un taller que va a durar como 12 horas, que también queremos meterlo en las empresas. Y está enfocado en los principales 7 miedos que tienen los empleados en las empresas. Ok. Para poder ayudar a interesante, ¿eh? Sí, fíjate que sí estoy muy contento. Cuando lo tengas, avísame para conocerlo. Cuenta con eso, y por para supuesto que sí. Compartirlo acá internamente. Sí, claro que sí. Y pues con eso andamos. Pero te voy a decir, mi principal actividad hoy en día es ser un papá lo más dedicado que pueda. Sí. Sí, porque por ahí, como vi en alguna otra entrevista que diste, bueno, con Adela, los hijos crecen rapidísimo. Hijo, de volada. ¿No? Cuando menos te das cuenta ya no quieren estar. Sí, bueno, a mí también me falta, creo que, tiempo para eso, pero...
No, pero Los estoy disfrutando. Sí, pues día a día, ¿no? Vuelvo a lo mismo. En el presente y a fluir. Sí. Hay otro libro que se llama Fluye, muy bueno, que te recomiendo. Ah, perfecto. No me acuerdo ahorita el autor. Ese, y hay otro que se llama La única cosa, de Gary Keller, que también, esos 3 libros que te decía, bueno, ya hablamos El poder de la hora, Ajá. el de Flow, el de La única cosa, bueno, el de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido. Esos libros yo creo que sirven mucho para tenerlos ahí deberían de ser de cajón. Cajón. Y aparte son chiquitos, son relativamente fáciles de leer. Perfecto. Pues los vamos a buscar. Si alguien te quiere contactar, ¿por qué medio lo puede hacer? Mira, me pueden contactar por LinkedIn. Ok. Directamente. Yo personalmente reviso mi LinkedIn día a día. ¿Estás como Gerardo del Villar? Gerardo del Villar Cervantes. Ok. Y luego, porque ahí tengo un par de tocayos de apellido también. Y estoy pues en mi página gerardodelvillar.com y también en Instagram, como te decía al principio, en LinkedIn, si queremos hablar serios, si queremos hablar como cuates, nos vemos en Instagram. Ok, perfecto. ¿Y en tu página? Y en mi página, Gerardo del Villar. Muy bien. Pues tocayo, antes de que terminemos, sí, ahora sí que te voy a pedir que me autografíes. Con mucho gusto, tocayo. Mi libro. Sí. Ahí donde consideres. Y también imprimimos aquí unas fotografías. Qué padre, sí. Para quienes nos están viendo, esta es la primera fotografía hecha por Gerardo del Villar. Con una cámara que pues para nada era profesional como las que utilizas ahora, ¿no? Pero esta fue una de las 3 fotografías que sirvieron de todas las que tomaste. Sí, ese es el principio. Y es ahí también cuando la tomé. Y esta es la que te tomaron a ti tomando esa fotografía. Sí. Qué majestuoso se ve el tiburón. Y aparte, bueno, a mí me da miedo. Pero ya escuchamos, no hay que tener miedo. No hay que utilizar el miedo. ¿Cómo se dice miedo en inglés? Fear. False evidence appearing real. Falsa evidencia que aparece real. Y tiene todo el sentido con lo que decíamos. Muchas veces todo lo que pensamos en nuestra cabeza termina no siendo real, ¿no? Y solamente nos sirvió para evitar hacer algo que queríamos hacer. Exactamente. Y con mucho aprecio, tocayo. Muchísimas gracias, tocayo. Esta, si quieres, ya las otras. Sí, no, te las firmo con mucho gusto. Oye, te voy a decir que esta es mi foto más vendida, ¿eh? Entonces, sí, esta no la mostré, pero. Esa vale la pena que te lo cuando me la mandaron, sí. Dije, wow, qué fotografía tan increíble. Los colores que aquí no se alcanzan a notar muy bien. En la foto que me mandaste es así. Están increíbles. Y pues ya saben. Sí. Compren el libro, que pronto ya va a estar en cualquier librería. Ahorita lo pueden encontrar en Amazon. La voy a firmar acá arriba porque como no soy el autor, normalmente el autor firma acá abajo. Perfecto. Actualmente está en Amazon, pero ¿a partir de cuándo dijiste que ya va a estar en las librerías? En Casa de la Amistad. También en Casa de la Amistad. También. Y yo creo que va a estar en librerías a partir del mes de septiembre más o menos. Va a haber una presentación, la cual te haré llegar la perfecto, sí. Será un gusto estar ahí. Que la idea es, ese día la presentación, estrenar la conferencia de libro que se llama Los tiburones del Internet, que todavía no la tengo esa conferencia. Ya va a ser una conferencia sobre este tema. Pues va a estar muy buena, ¿eh? Porque supongo que van a traer todas las vivencias que trae aquí. Son 7 pasos, son 7 momentos. No va a traer todo porque es mucho, pero no se puede. Pero sí. Perfecto. Es que aparte ya viste que soy un apasionado. Entonces, si me dices de un tiburón blanco, capaz me echo 2 horas hablando del momento del tiburón blanco. Entonces no puedo darle todo. Exactamente. Perfecto. Pues bueno, ya lo saben. Compren el libro ahorita en Amazon. Y en verdad que se van a divertir mucho leyéndolo. Más que divertir, van a aprender muchísimas cosas. Y sobre todo a cómo manejar el miedo, ¿no? En las diferentes situaciones que nos podamos enfrentar en la vida. Pues tocayo, muchísimas gracias. Gracias, Un placer. A ti que estés aquí. Ya se nos está cayendo acá las cosas del set, pero... Aguantó. Muchas gracias a todas y todos ustedes por vernos. Les recordamos, nos pueden seguir en YouTube, en Spotify. En YouTube ya tenemos más de 25,000 seguidores. Les agradecemos mucho a todos los que se han suscrito. Compartan el contenido y nos vemos en el próximo capítulo.